Bien, vamos a la última parte de este tema. Regresando a los aspectos embriológicos, el aparato respiratorio se forma y a lo largo de su formación lo podemos dividir en 4 etapas. La primera etapa, que desde luego es la más inmadura de todas, es la etapa pseudoglandular, y se le llama así, etapa pseudoglandular, porque los tubos que se forman, como les decía inicialmente, los tubos que se forman dentro de este aparato respiratorio, pues son tubos que inicialmente son macizos y después se van canalizando, pero es una etapa totalmente inmadura, ¿sí? Va de la 5ª a la 17ª semana, es decir, empieza en la 5ª semana, esta etapa pseudoglandular, y termina más o menos en la 17ª. Aquí el bebé y el aparato respiratorio del mismo es totalmente inmaduro. El bebé es totalmente inviable, es decir, un bebé que nazca de 17 semanas va a morir de todas. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay formación de tubos respiratorios terminales, ni siquiera hay formación de alvéolos, y entonces pues le va a resultar imposible respirar por sí mismo. ¿Okay? Primera etapa, etapa pseudoglandular. La segunda es la fase canalicular, que se le llama así porque se forman una gran cantidad de capilares y además se forman una gran cantidad de tubitos respiratorios pequeños, como son los bronquiolos. Esta etapa canalicular va de la semana 16 a la semana 25. Verán ustedes que se traslapan la pseudoglandular y la canalicular, y esto es porque en algunas regiones puede ser que todavía, en algunas regiones del pulmón puede ser que todavía esté en etapa pseudoglandular, pero en otras regiones del mismo pulmón ya haya pasado a la etapa canalicular, es decir, un pulmón puede estar simultáneamente en ambas etapas en diferentes regiones. Aquí el producto se considera todavía francamente inviable. A las 25 semanas, aunque ya están formados los tubos respiratorios y ya está completamente canalizado o recanalizado todo el tubo respiratorio, pues aún no hay surfactante, o las cantidades de surfactante que se han formado son mínimas, de tal forma que es imposible que los alvéolos que se hubiesen formado hasta este momento se expandan y se llenen de aire. ¿Sí? Un bebé que nace de menos de 25 semanas tiene escaso 10%, quizá menos, de posibilidades de sobrevivir, y peor si es varón. Se ha visto que, pues posiblemente por cuestiones hormonales, los varones son mucho menos aguantadores que las niñas en lo que se refiere a los problemas de inmadurez pulmonar. Es decir, los neonatólogos, cuando van a atender un parto inmaduro o prematuro, generalmente lo primero que preguntan ¿es niño o es niña? Si le dicen es niña, bueno, hay más chance. Si les dicen es niño, pues a veces dicen, no, pues ni para qué voy. Que tienen que ir de todos modos, ¿no? Pues es cuestión de ética, pero sí se ha visto estadísticamente que los varoncitos pues tenemos porque pues yo fui varoncito también de chiquillo, menos probabilidades de subsistir, ¿sí? Nacemos prematuros. Luego viene la fase sacular terminal. Esta fase sacular terminal va de la semana 24 hasta el nacimiento. Y en esta etapa sacular terminal ya se van formando los sacos alveolares, por eso se le llama fase sacular terminal, porque se forman los sacos alveolares, los conductos alveolares y los alvéolos. En esta etapa ya el producto tiene más posibilidades. Si se fijan, también se traslapan las semanas, es decir, en algunos productos puede ser que una parte de su pulmón esté en etapa canalicular y del mismo pulmón en otra región esté ya en etapa formando alvéolos, ya en etapa sacular terminal.
Pero les decía, en esta etapa ya puede haber viabilidad del producto. Claro, va de la semana 24 al nacimiento, pero no es la misma que un bebé nazca en la semana 24 a que nazca, digamos, en la semana 34. Obviamente, mientras más avanzada esté esta etapa sacular terminal, pues muchas mayores posibilidades tendrá el bebé de sobrevivir. ¿Sí? No crean ustedes que ya está en la etapa 24, ya entró a la sacular terminal, ya fregamos. No. Entre más inmadurez haya, pues menos posibilidades hay de sobrevivir, pero se considera pues como es un lapso gestacional de la semana 24 hasta el nacimiento, en que se van formando ya las porciones terminales del aparato respiratorio, como son los conductos alveolares, los sacos alveolares, los alvéolos, y por supuesto ya hay producción, conforme va avanzando esta etapa, ya hay producción de sustancia tensioactiva, de la cual hablamos y dijimos es indispensable para que los alvéolos no se colapsen. Y luego viene la fase alveolar, que viene siendo más o menos de la semana 38 hasta los 8 años de edad. Cuando nosotros nacemos, muchachos, nacemos aproximadamente con el 15%, fíjense bien, el 15% del total de alvéolos funcionales que vamos a tener a los 8 años. El 15%. Normalmente ya de los 8 años para adelante manejamos entre 400 y 800 millones de alvéolos, ¿sí? De los 8 años para arriba. Claro, puede ser que a los 8 años tengamos 400 y a los 20 años tengamos 600, etcétera, ¿no? Pero a lo que me refiero es de que ya la madurez respiratoria por completo se alcanza hasta los 8 años de edad. Antes de los 8 años somos más vulnerables, por eso es que los niños, ¿sí? Los niños de lo que más se enferman son de las vías respiratorias, porque todavía no llegan a una madurez pulmonar definitiva hasta los 8 años. Entonces, nacemos únicamente con el 15% del total de alvéolos que vamos a tener. Ahí se los dejo de tarea, si quieren ustedes sacar cuánto es el 15% de 400 millones o 800 millones, para que se den una idea. Yo creo que más que con números absolutos es el porcentaje. Pero no importa. No importa por qué, porque nuestro cuerpo cuando nacemos, ese cuerpecito de 2,5 kilos a 3,5 kilos, a veces hasta 4 kilos, pues realmente no requiere una gran cantidad de alvéolos abiertos para poder oxigenar la sangre. ¿Por qué? Porque el área que va a oxigenar es pequeña. No es lo mismo oxigenar el área corporal de un individuo de 3 kilos al área de un individuo de 80 kilos. Obviamente para oxigenar 80 kilos pues se requiere mucho más oxígeno, por lo tanto se requieren mucho más alvéolos. Creo que esto es bastante lógico. Bien, fase pseudoglandular, fase canalicular, fase sacular terminal y fase alveolar. Estos son los rangos, estos son los lapsos en los cuales se desarrollan. En la etapa pseudoglandular, que es la primera de ellas y es la más inmadura, nos dice el texto: en la fase pseudoglandular hay bifurcación y capilarización de los segmentos broncopulmonares, se alcanza el número de generaciones bronquiales que se tiene al nacimiento. Bueno, se alcanza el número de generaciones bronquiales, pero fíjense que está diciendo generaciones bronquiales, no bronquiolares. Yo ahorita les expliqué en la partecita que vimos de anatomía que dentro de los segmentos broncopulmonares hay bronquios y hay bronquiolos, y hasta me acuerdo que les dije que la diferencia entre un bronquio y un bronquiolo es que el bronquiolo ya tiene una luz de menos de 1 milímetro. En esta etapa pseudoglandular no hay bronquiolos. Ustedes pueden ver
E incluso aquí hay un dibujo parecido al que les hice yo ahorita. Aquí está la tráquea, aquí está un bronquio primario, aquí está el otro bronquio primario, aquí ven ustedes dos bronquios secundarios, uno para cada lóbulo. Aquí está el lóbulo superior, aquí está el lóbulo inferior, y luego del lado derecho el bronquio primario se divide en tres bronquios secundarios, un bronquio secundario para cada lóbulo, uno para el lóbulo superior, otro para el lóbulo medio y otro para el lóbulo inferior. Pero no hay bronquiolos. Aquí en esa etapa pseudoglandular no es un bronquiolo. Y repito, se llama pseudoglandular porque más bien parece una glándula, ¿sí?, con muchos ductos, porque ya está recanalizado. A la semana 17 pues ya está perfectamente recanalizado. Les decía, a la semana 10 más o menos ya se está llevando a cabo la recanalización, está volviéndose tubular el aparato respiratorio, están desapareciendo las células endodérmicas que lo volvieron macizo, pero pues parece una glándula. La fase canalicular. Vean, en la fase canalicular, ¿qué es lo que vamos a destacar nosotros? Bueno, pues en la fase canalicular se reconoce la estructura acinar. Ya hay acinos, es decir, grupos de alvéolos todavía no completamente formados, pero ya con bronquiolos de diferentes calibres. Está delimitado ya el tejido conectivo laxo del pulmón. Recuerden que hasta ahorita hemos estado hablando principalmente de lo que es el tubo bronquioalveolar, que se forma a partir, dijimos, del divertículo laringotraqueal, que se va ramificando, pero los pulmones tienen tejido conectivo, y ese tejido conectivo o tejido de sostén viene también del mesodermo esplácnico. Es un tejido de sostén elástico que permite que los pulmones se expandan junto con los alvéolos cuando nosotros metemos aire. Este tejido de sostén, que es tejido conectivo laxo, se forma aquí durante la etapa canalicular. Vean, se forman bronquiolos, lo que les mencionaba, se forman bronquiolos respiratorios a partir de los bronquiolos terminales, y una cosa importante, se forman una gran cantidad de capilares, como lo mencionamos hace rato. Por eso se le llama etapa canalicular, porque hay una gran cantidad de canalículos, tanto vasculares, que son los capilares, como respiratorios, que son los bronquiolos, tanto bronquiolos mayores como bronquiolos menores, bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios. Fase canalicular, decíamos, esta etapa canalicular, que pues termina por allá de la semana 24-25, todavía es una etapa bastante inmadura, difícil, muy difícil que un bebé sobreviva si nace en esta etapa. Tenemos la etapa sacular terminal, que es la tercera etapa, y esta etapa sacular terminal se completa ahí la formación del sistema canalicular bronquiolo-alveolar. Se forman 6 a 7 generaciones de sacos alveolares. Les decía, por eso se llama etapa sacular terminal, porque ya se forman sacos alveolares. Este es un saco alveolar, este es otro saco alveolar, ¿ok? Lo que ven ahí, el entramado que ven encima, son capilares. Esa como redecita que ven ustedes en el dibujo son capilares. Se diferencian los neumocitos 1. Los neumocitos 1 no producen surfactante. Los neumocitos 1 son los que van a formar parte de la barrera aire-sangre. Son células planas, muy delgaditas, que su función principal es permitir que el oxígeno pase a través de ellos hacia los capilares. Y por supuesto se van a formar también ya los neumocitos tipo 2 conforme avanza esta etapa sacular terminal, que van a ser, como lo comentábamos,
los neumocitos tipo 2, los productores de surfactante. Dice, se diferencian los neumocitos tipo 1, los que alcanzan estrecho contacto con los capilares de los tabiques conjuntivos. ¿Okay? Los tabiques conjuntivos pues son los espacios que hay entre la pared del alveolo, ¿sí? Es el intersticio que hay entre la pared del alveolo y el capilar. Aquí yo le agregaría inicia, se lo voy a poner, desarrollo de neumocitos 2 y producción de surfactante. Ya ustedes saben, esa etapa sacular terminal termina con el nacimiento del bebé. Bueno, vamos a quitarle con el nacimiento del bebé. Termina entre la semana 38 y la semana 40. ¿Por qué me retracté de cuando nace el bebé? Porque el bebé puede nacer de 30 semanas y eso no quiere decir que ya esté en etapa sacular terminal. Creo que me explico, ¿no? Vamos a la última etapa, que es la etapa alveolar. Nos dice el texto: en la etapa alveolar se caracteriza por la formación de conductos alveolares y alveolos maduros. Al momento del nacimiento se aumenta un número de 20 a 25 millones de alveolos, que va a ser más o menos lo que les decía, un 15% del total de los alveolos que vamos a tener, y una superficie de intercambio gaseoso de 2.8 metros cuadrados. En el adulto se calcula que existen 300 millones de alveolos a partir de los 8 años. Como les digo, es variable. Hay algunos autores nos dicen que hay hasta 800 alveolos y unos 80 metros cuadrados de superficie de intercambio gaseoso. Insistiría en que estos 300 millones de alveolos que nos dicen aquí, conforme vamos creciendo, esto sería a los 8 años de edad. Conforme vamos creciendo, puede llegar a ser hasta de 800 millones. Pero bueno, no tiene mayor trascendencia el número. Por supuesto, ¿quién los contó? Pues no sé, ¿no? Alguien se puso a contarlos o con alguna fórmula, con alguna técnica, como la técnica centinela del doctor López-Gatell, sacó la cuenta. En realidad, lo importante es que sea funcional. Independientemente del número, es que haya funcionalidad y haya una buena hematosis y un buen abastecimiento de oxígeno en todos los tejidos. Estas son las 4 etapas, muchachos. Nosotros cuando nacemos, si nacemos la semana 38, la semana 40, vamos a nacer en una etapa alveolar, donde ya el número de alveolos que tenemos, si están sanos y si tienen suficiente surfactante, va a ser el adecuado, el suficiente para que podamos tener una respiración propia sin problemas de este sistema, de este aparato respiratorio, sin problemas de disneas, sin problemas, vaya, con menos vulnerabilidad para las infecciones de vías respiratorias y respirando perfectamente bien. Ya si es en las etapas previas, entonces ya el factor inmadurez pulmonar puede afectarnos y puede generarnos problemas respiratorios desde el nacimiento. Vamos con las malformaciones congénitas. Las malformaciones congénitas, pues si empezamos desde arriba, y por eso les pedí que pusieran atención cuando hablamos de los tabiques traqueoesofágicos, una de las malformaciones congénitas más frecuentes es la fístula traqueoesofágica. ¿En qué consiste la fístula traqueoesofágica? En que hay una comunicación anómala entre la tráquea y el esófago.
Y hay diferentes variantes de estas fístulas traqueoesofágicas y se las voy a explicar. Esta es una de ellas. Vean ustedes, aquí está la tráquea con su bifurcación, pero tenemos un esófago atrésico. Atrésico significa que se formó pero terminó en borde ciego, ¿sí? Una atresia, por decirles, aquí les voy a dibujar, hagan de cuenta que este es un tubo, esta es la pared del tubo, ¿sí? Una atresia sería, acá voy a poner la continuación del tubo, pero me voy a robar ese cachito que está ahí para mostrarles lo que es la atresia. Una atresia sería que esto esté tapado, ¿ok? Una atresia sería esto, o sencillamente que esté así, como lo vemos acá, que termina en borde ciego. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a una falta de recanalización. ¿Se acuerdan una vez más que les mencioné que durante la séptima semana el tubo respiratorio se solidificaba, se llenaba de células endodérmicas, pero en la 10ª semana tenía que recanalizarse? Bueno, puede suceder que en alguna parte no se recanalice, y si no se recanaliza, esto se llama atresia. Esto es una atresia. Hay ocasiones en que se recanalizan, y voy a dibujar otro tubo acá. Hay ocasiones en que se recanalizan, pero se recanalizan parcialmente. Es decir, si hay una oquedad, si hay un conducto, pero el conducto está muy reducido, ¿sí? Esta es la luz. Esto que les estoy señalando aquí con el puntito rojo es la luz. Esta es la pared del tubo. Este promontorio que está aquí debió de haber desaparecido para que esto quedara recto, y este también debió haber desaparecido para que la luz quedara libre, pero no desapareció, sino que quedó aquí ese promontorio y eso nos reduce la luz. A esto se le llama estenosis. Y esto que está acá es una atresia. Las atresias se ven básicamente, son malformaciones congénitas siempre, y se ven básicamente en aquellas vísceras que son huecas, pero que antes de hacerse huecas fueron sólidas. Lo mismo sucede, muchachos, con el tubo digestivo, ¿sí? Con todo el intestino se vuelve sólido, y luego en la 10ª semana se debe de recanalizar. Y pues con el tubo respiratorio, que vimos que se forma a partir del tubo digestivo, a partir del intestino primitivo, se solidifica, y a partir de la 10ª semana se debe de recanalizar. Pero si en algún segmento no se recanaliza, entonces nos puede dar una atresia, o si en algún segmento se recanaliza solo parcialmente, nos puede dar una estenosis. Aquí tenemos una atresia de esófago con una fístula. Esófago traqueal. Vean, el esófago se continúa, pero se continúa a partir de la tráquea, a partir de la carina. Yo quiero que se imaginen qué va a pasar con estos niños. Este es el esófago. El bebé va a comer, pero lo que coma le va a llegar hasta aquí. ¿Saben cuándo le va a llegar al estómago? Nunca. Le va a llegar aquí e inmediatamente lo va a regurgitar. Al regurgitarlo, lo va a echar por la boca, pero una parte se va a meter, y esto es inevitable, se va a meter a la laringe y de ahí a la tráquea, y una buena parte se va a ir a los pulmones, lo que le puede costar la vida al producto, y otra parte por la fístula
esta es una fístula esófago-traqueal, se los dije ahorita por la fístula, pues se va a ir al estómago, pero esto no nos sirve de nada. Aquí el gran problema es que acá están los pulmones, voy a dibujar uno nada más. Este alimento, que generalmente pues tiene que ser leche, se viene a los pulmones, se genera un fenómeno de broncoaspiración y estos niños se nos pueden morir rápidamente. Afortunadamente, cuando hay gente experimentada que atiende a estos niños, que los neonatólogos deben tener una gran capacidad y una gran experiencia en este sentido, lo típico de estos niños es que comen, ¿sí?, ya sea que le dé el pezón la mamá o le den el biberón, no sé, lo que le den, comen e inmediatamente después de comer regurgitan y empiezan a toser y se ponen morados, se ponen cianóticos. Ese es un dato muy sugestivo de que hay una fístula tráqueo-esofágica y además una atresia esofágica. ¿Okay? Ahí el pediatra, el cirujano pediatra o el neonatólogo, si se le va esa, es prácticamente imperdonable, porque es rarísimo que un niño normal succione, coma y inmediatamente, unos segundos después de echarse los primeros tragos, regurgite y empiece a toser y se nos ponga morado. Eso quiere decir que muy probablemente tiene una fístula tráqueo-esofágica. Hay que hacerle desde luego sus estudios, ¿sí?, los estudios correspondientes. Hay que hacerle desde luego pues posiblemente una tomografía u otros estudios de gabinete para comprobar el diagnóstico. Otro tipo de malformación congénita relacionada con la tráquea y el esófago, pues en realidad aquí no hay fístula, ¿no? Aquí simple y sencillamente el esófago está atrésico, tanto en su porción proximal como distal. No hay fístula. Aquí, ¿qué pasó? Toda esta región de aquí, no es que no se haya formado el esófago, muchachos. Esta porción puede existir, pero está tapada por células endodérmicas, o puede ser que se haya formado y haya desaparecido. En cualquiera de los dos casos tenemos una atresia esofágica, tanto proximal como distal. Aquí, obviamente, esto es quirúrgico. La manifestación del bebé va a ser la misma: come, llega hasta aquí, regurgita y se va para el tubo respiratorio de la comida y empieza a toser. La única diferencia con esta que está acá es que pues no va a haber una fístula, pero pues hay una atresia esofágica. Acá tenemos otra variante. Aquí está nuevamente la tráquea, los bronquios, y vean ustedes, se forma el esófago, o mejor dicho, la tráquea se forma a partir del esófago, pero hay una falta de cierre de los pliegues y los tabiques tráqueo-esofágicos en esta región. Acuérdense que los tabiques tráqueo-esofágicos debieron de haber separado por completo al tubo respiratorio del tubo digestivo. Aquí no lo separó y entonces hay una comunicación del esófago con la tráquea y distalmente de la tráquea con el esófago. Aquí el alimento primero va a ir al tubo respiratorio y parte de él al tubo digestivo, pero aquí directamente, aunque no haya regurgitación, que de todos modos sí la hay, pero aunque no la hubiera, esto va a ser peligrosísimo y muchas veces mortal para el bebé, porque la leche directamente se va al tubo respiratorio y los pulmones se llenan de leche. Esto genera neumonías, ¿sí? Genera neumonías por broncoaspiración. Broncoaspiración se le llama a que hacia los tubos respiratorios pasen líquidos, en este caso la leche, que llenan los espacios alveolares, y pues obviamente al llenar los espacios alveolares no permiten el intercambio gaseoso. Entonces esta es otra variante
¿sí? Una comunicación tráqueo-esofágica por falta de separación de los tabiques o de alguna porción de los tabiques traqueoesofágicos. Aquí no hay atresia del esófago. Aquí lo que hay es una fistulota traqueoesofágica. Aquí tenemos otro ejemplo, otra vez la tráquea. Fíjense cómo en toda la tráquea se formó bien. La bronca fue o que no se canalizó o se recanalizó el tubo digestivo, o bien que de alguna manera los tabiques traqueoesofágicos no separaron por completo un tubo del otro. Aquí tienen ustedes la faringe, el esófago, y vean cómo el esófago va directamente a desembocar en la tráquea, y luego tenemos acá en la región distal un esófago atrésico, ¿sí? Un esófago atrésico. Aquí, ¿qué pasó? Bueno, pues hubo una mala separación, una separación incompleta por los tabiques traqueoesofágicos del tubo respiratorio y del tubo digestivo. Aquí todo el alimento que vaya va directo, ¿sí? Va directo, aquí sí, sin tentar baranda, al tubo respiratorio. Estos niños muchas veces, como se los dije, se mueren. Muchas veces se mueren por la cantidad de leche que les entra a los pulmones. Se ponen cianóticos, no pueden respirar, y pues en un momento dado caen en insuficiencia respiratoria y fallecen. Aquí tenemos una atresia esofágica distal y tenemos una fístula traqueoesofágica proximal. Anótenle cómo se llaman. La última variante que vemos es esta. Otra vez tenemos la tráquea con su carina y sus bronquios normales, pero tenemos una doble fístula. Tenemos una fístula traqueoesofágica superior que va a llevarnos la leche que tome el bebé directamente a vaciarse a la tráquea, y por otro lado tenemos una salida de la tráquea hacia el esófago y luego hacia el estómago. Por acá está el estómago. El problema es el mismo, muchachos. Un niño va a comer. El hecho de que la leche vaya a la tráquea, invariablemente, en cualquiera de los casos, ¿sí? En cualquiera de los 5 casos, va a provocar la misma sintomatología que les dije al principio. Son niños que comen e independientemente, ya lo único que falta es definir qué tipo de malformación traqueoesofágica tiene, ¿sí? Si tiene una fístula esófago-traqueal distal con una atresia esofágica superior, si tiene una atresia esofágica sin fístula, si tiene una fístula traqueoesofágica superior e inferior por mal cierre de los tabiques, en este caso los tabiques traqueoesofágicos, si tiene una fístula traqueoesofágica superior con atresia esofágica distal, o si tiene una doble fístula traqueoesofágica tanto superior e inferior sin atresia, porque aquí no hay atresia. Aquí el problema es que no se continúa esófago con esófago, sino esófago con tráquea. Y en todos, ¿qué va a haber? Va a haber tos después de comer. El niño, de hecho el niño no quiere ni comer. Pues el instinto de conservación que traemos desde el nacimiento no quiere ni comer, y si lo hace la mamá que coma a fuerzas, va a toser, va a echar para afuera la leche o parte de la leche que se comió,
y se va a poner morado. Y si le quieren seguir dando leche a fuerzas, el niño se va a morir por una neumonía por broncoaspiración. Lo salvable dentro de todo esto es que, como les decía, por una cuestión de reflejos, por una cuestión de instinto, el niño se niega a comer. Le quieren dar comida y el niño no quiere comer. No porque sepa que trae una fístula extraesofágica, pues cómo va a saber, pero se niega a comer porque su instinto de conservación, fíjense, así. Traemos muchos reflejos, cuando vemos próspero vamos a ver, traemos muchos reflejos de nacimiento que corresponden al instinto de conservación, y uno de ellos es: no como, porque si como sé que eso me va a generar un malestar más que satisfacer mi apetito, y no comen, se niegan a comer. Y si los obligan a comer, van a toser, se van a poner cianóticos y se pueden morir. Si la mamá, hay ocasiones que va con el bebé y le dice: doctor, fíjese que mi niño nació ayer y le di pecho, le di biberón, no sé qué, 2 veces le di, y las 2 veces se empezó a toser mucho y se me puso morado, ¿verdad? Y desde ayer no quiere comer, por más que le doy el pecho, por más que le doy, no come, ya ahí, desde ahí, el médico que se precie de tener conocimientos de pediatría y ahora de embriología como ustedes, lo primero que debe pensar: este bebé trae una fístula traqueoesofágica, cuando menos, o trae una atresia esofágica o algo de lo que aprendí en embrio, porque no hay otra cosa que me genere que un bebé no quiera comer, que un bebé le voltee la cara al pezón o a la mamila, que no quiera comer, y que si lo hago que coma, me va a toser inmediatamente y se me va a poner cianótico. No sé si sepan ustedes que cianosis es esa coloración amoratada que toma la piel cuando la sangre no lleva oxígeno suficiente. Bien, estas son malformaciones congénitas altas, ¿sí? De vías respiratorias altas. Malformaciones congénitas bajas. Dice: las malformaciones congénitas pulmonares pueden asociarse en diferentes grupos, entre los cuales hay algunas enfermedades que son de orden congénito, que implican alteraciones de la diferenciación, como los quistes pulmonares. Hay ocasiones que los pulmones nacen con quistes congénitos, que son consecuencia de alteraciones de diferenciación bronquial y bronquiolar. Quiere decir, algunas enfermedades como agenesias, aplasias e hipoplasias, aquí debe decir agenesias, me quedó encima el dibujo, pero ahorita lo corregimos. Agenesia es que no se formó. Entendamos la diferenciación, o la diferencia, perdón, entre agenesia y atresia. Agenesia es que no se formó, nunca existió. Atresia es que existió pero no se canalizó, ¿ok? Quedó tapado. Estenosis es que se recanalizó pero solo parcialmente, dejó un conducto estrecho. Aquí vamos a ponerle bronquiolar. ¿Okay? Algunas enfermedades como agenesia, aplasia, hipoplasia es que se formó pero de un tamaño muy pequeño, hipoplasia pulmonar. Anomalías de lobulación y secuestro, aquí decir secuestro pulmonar y pulmón accesorio pueden considerarse malformaciones del esbozo pulmonar. Bien, las malformaciones pulmonares generalmente producen trastornos en la función del aparato respiratorio, obvio. Se complican con infecciones y hemorragias, y en la mayoría de los casos se debe realizar una resección del tejido malformado para evitar complicaciones a futuro del recién nacido. Aquí les quiero explicar algunas cosas y mencionarles una otra malformación que no es tanto malformación sino consecuencia de inmadurez. Aquí le voy a poner inmadurez pulmonar.
Cuando un niño nace inmaduro y sus pulmones no producen, sus neumocitos tipo 2 no producen todavía suficiente surfactante, pueden desarrollar una enfermedad que se llama enfermedad de membranas hialinas, ETSH. Esta enfermedad de membranas hialinas se debe por una falta de surfactante y el niño desarrolla una insuficiencia respiratoria del recién nacido. Repito, esta enfermedad de membranas hialinas, que así la van a encontrar ustedes en los libros, se debe generalmente a inmadurez pulmonar, que lo lleva a ello, que lo lleva a una disminución o falta de formación de surfactante, y esto genera que los alvéolos se queden colapsados, que no metan oxígeno. Al no meter oxígeno no hay hematosis y el niño cae en insuficiencia respiratoria. A estos niños son los que hay que meterles surfactante. Aquí pues ya no sirve de nada meterle corticosteroides a la mamá, pues ya salió el chiquillo, ya para qué. Aquí hay que meterle surfactante al niño para que esos alvéolos se abran, ¿no? Aquí es donde aplica la, valga la redundancia, la administración de surfactante, y desde luego aparte hay que ponerle oxígeno al 100%. A veces inclusive, esto ya es trabajo del neonatólogo, yo no soy neonatólogo, pero soy médico familiar, y esto pues, me tocó verlo en varias ocasiones cuando rotábamos por los servicios de pediatría. A veces es tanta la insuficiencia respiratoria de estos niños con el síndrome de membranas hialinas que hay que intubarlos, ¿no? Hay que intubarlos para meterles oxígeno al 100%, para meterles presión positiva y pues que puedan saturar, ¿sí? Que puedan, porque aquí lo que se afecta es hay una baja saturación de oxígeno de la sangre, y esa baja saturación de oxígeno de la sangre es la que puede llevar a la muerte al niño. Otra malformación congénita que aquí, esta sí es malformación congénita, es la hipoplasia pulmonar. Aquí tenemos un pulmón chiquito, acá tenemos el pulmón derecho normal, pero este es un pulmón chiquito. Las causas pueden ser múltiples, muchachos. Puede ser un tumor que desde recién nacido traiga el bebé. Puede ser que haya estado comprimido este pulmón durante todo el embarazo, o hay una malformación congénita que se llama, se los voy a anotar acá, hernia diafragmática congénita. Y en esta hernia diafragmática congénita, que casi siempre es del lado izquierdo, lo que sucede es que queda un agujero en el diafragma izquierdo. Acuérdense que los diafragmas deben de tener 3 hiatos, 3 agujeritos, ¿no? Uno para el esófago, el hiato esofágico, otro para la aorta, el hiato aórtico, y otro para la vena cava inferior, no más. Pero como malformación congénita, por deficiencia en el desarrollo del septum transversum, se los voy a anotar aquí, septum, se tienen que acordar de él, el septum transversum, que me acuerdo que les expliqué, y todavía en la última ponencia que tuvimos antier, volvimos a hablar del septum transversum. Una de sus funciones es formar una parte importante del diafragma, y hay ocasiones en que queda un hueco en el diafragma, y si queda un hueco en el diafragma, a eso se le llama
hernia diafragmática congénita, generalmente por una mala formación del septum transversum. Y entonces las vísceras, esto que estoy dibujando aquí son tripas, las vísceras abdominales, que pueden ser tripas, puede ser el vaso, al parecer aquí es el vaso, el que se metió al tórax. El vaso va con B, ¿no? Y con Z. O puede ser el hígado, nada más que el hígado pues está del lado derecho. O pueden ser asas de intestino que se metan a la cavidad torácica, y si se meten a la cavidad torácica no van a dejar que crezca el pulmón, y a esto se le llama hipoplasia pulmonar. Y desde luego que estos niños tienen el peligro de morir en sus primeros días de vida, porque pues tienen un solo pulmón funcional, y aparte pues tienen nada más el 15% de los alvéolos que van a tener o que deben de desarrollar a los 8 años. ¿Y todo por qué? Porque el espacio que iba a ser ocupado por el pulmón, debido a la hernia diafragmática congénita causada por un mal desarrollo del septum transverso, esta hernia diafragmática congénita va a permitir que a través de ella pasen del abdomen al tórax vísceras, como puede ser el vaso, como pueden ser intestinos principalmente, y ocupen dentro de la cavidad torácica ese espacio que a partir de la 5ª semana, que es cuando empiezan a formarse los pulmones, acuérdense la etapa pseudoglandular que empieza en la 5ª semana, ¿sí? Esos pulmoncitos, que casi siempre es del lado izquierdo, repito, no se desarrolle. Esta es una malformación relativamente frecuente. ¿Okay? Y pues no quiere decir que todos los niños que nazcan con esto fallezcan, pero sí tienen muchas complicaciones, muchos problemas de manejo, y desde luego problemas muy grandes de saturación de oxígeno, porque un solo pulmón no les da abasto. Pero hay algunos que logran salir adelante. De hecho, pues ya de adultos sabemos que podemos vivir perfectamente con un solo pulmón, pero el problema es de que recién nacido, con la cantidad tan pequeña de alvéolos que tenemos, pues va muy cuesta arriba, ¿no? Pero bueno, esta es una hipoplasia pulmonar. Una causa frecuente es la hernia diafragmática congénita por mal desarrollo del septum transversum. Queda un orificio casi siempre del lado izquierdo, y por ahí las vísceras abdominales se meten al tórax y ocupan el espacio que necesitaba el pulmón para desarrollarse. Bien, entonces tengan muy en mente: por inmadurez pulmonar, la enfermedad de membranas hialinas, por falta de surfactante, genera insuficiencia respiratoria del recién nacido por una baja saturación de oxígeno, porque no se distienden los alvéolos. Y por otro lado, la hipoplasia pulmonar por hernia diafragmática congénita, insisto, por una mala formación del septum transversum. Aquí vean ustedes, aquí nada más que lo estamos viendo, lo tenemos en una vista posterior, lo estamos viendo por detrás. Aquí tienen ustedes una hipoplasia pulmonar. Esta es la tráquea. Este es el pulmón derecho. Obviamente este niño se murió, ¿no? Si no, no tuviéramos ahí todo el mediastino y todos los pulmones de fuera. Y vean la hipoplasia pulmonar izquierda. Este es el lado izquierdo, este es el lado derecho. Como esta foto es sacada de un libro, no les puedo decir, les podría inventar. No sé si esto fue debido a una hernia diafragmática congénita, pero es muy probable que sí, porque es la causa más común de hipoplasia pulmonar, la hernia diafragmática congénita. Aquí tenía su bronquito. Vean, ese es el bronquio izquierdo.
¿Cómo sé que es el bronquio izquierdo? ¿Y cómo saben ustedes que no les estoy inventando? Porque el bronquio derecho, vean, aquí está, es más vertical y más corto. Entonces el bronquio derecho, izquierdo. Acuérdense que el bronquio derecho es más vertical y más corto. Por eso cuando uno se traga algún cuerpo extraño, si no se le atora en la glotis, casi siempre viene a atorarse en el bronquio derecho. Casi siempre agarran para el lado derecho. Jóvenes, un placer haber estado con ustedes, aunque fue poco el tiempo en que pude disfrutarlos de manera presencial en las materias de histología y embriología. Me hubiera encantado estar los 2 semestres completos con ustedes, pero bueno, tenemos la alternativa de, como les decía, compartir nuevamente un aula en el próximo ciclo escolar, que empezará, no sé, a fines de agosto, principios de septiembre. Cuídense mucho, por favor, muchachos, todavía estamos en una etapa de contingencia. Cuídense mucho, cuiden a su familia, Dios me los bendiga, los cuide mucho. Y pues este es el último tema de embriología que vamos a desarrollar. El examen se supone que es mañana. Le voy a hablar a la jefa de grupo a ver si quiere que lo cambiemos para otro día. A mí me da la misma hacérselos mañana que el viernes que el lunes. Va más tardar el lunes porque el martes yo tengo que subir actas ya. Pero bueno, eso ya lo veo con Anita. Y pues un abrazo para todos, como se los dije al principio. Se les echa de menos. Cuídense, pórtense bien, pónganse a estudiar y espero que en el examen este último les vaya tan bien o mejor que en el examen pasado, en el cual me siento muy orgulloso de cómo salieron todos ustedes. Espero que haya sido legítima la calificación. Bien, jóvenes, nos estamos viendo. Cuídense mucho.